Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre oportunidades y nuevas herramientas de financiación que organizamos, sabéis, la Fundación Betmasi, la plataforma tecnológica española de sanidad animal, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Agencia Estatal de Investigación, y que surge básicamente porque han surgido nuevas oportunidades para nuestro sector, ¿no? Para el sector de la I+D+I en sanidad animal. Y bueno, antes de dar comienzo al mismo, os voy a recordar un par Sí, de cosas. Primero, si podéis ir silenciando, por favor, vuestro micro y también quitar vuestra cámara para que vaya bien el webinar. Y luego sabéis que contamos con un bloque de preguntas, con un turno al final de las tres ponencias, pero también podéis ir escribiendo al chat, porque luego vamos a abrir las cámaras con ellos y los micros con los ponentes, por lo que yo puedo ir dando traslado a todas las preguntas que haya en el chat ya. De todas maneras, sabéis que, como siempre, si os queda alguna pregunta en el tintero, nos podéis escribir a secretaría@betmasi.es y nosotras, Marta Herrero, la coordinadora de la Fundación, tanto como yo, pues daremos traslado a los ponentes de las mismas. Y estamos grabando la sesión, por lo que después de la misma, que yo sé que va a ser la primera pregunta, os vamos a mandar pues la noticia con la grabación del evento y las presentaciones en PDF de los ponentes. ¿Qué más? Nada, antes de cederle la palabra y presentar a los ponentes, simplemente os voy a describir muy brevemente cómo podéis utilizarnos a la plataforma tecnológica, que para eso estamos, a Betmasi, para impulsar vuestros proyectos de I+D+I en sanidad animal, tanto si son privados como si son pues, para una oportunidad como una subvención de las que van a comentar. La primera de ellas es Betinnova. Como sabéis, Betinnova es un portal web de referencia ahora en el sector de la sanidad animal. Está toda la información de lo que hacen los centros de investigación, tanto públicos como privados, como las empresas que hacen I+D en España. Y esta información es gratuita, podéis abriros perfil, tanto si sois grupos de investigación y poner todas vuestras novedades como empresa. Y aquí es lo que podéis publicar, es la información que tenemos abierta, que siempre estamos abiertos a seguir mejorando esta web, que sabéis que ha habido varios cambios y la hemos ido mejorando. Ahora tenéis un perfil vivo, por lo que podéis, si tenéis una nueva línea de investigación o queréis trabajar coordinados con otro investigador, etcétera, podéis subir vuestras líneas nuevas, vuestros proyectos, publicaciones, incluso si tenéis una solicitud de patente que queréis difundir y publicar, servicios o instalaciones incluso de vuestro centro. También aquí podéis publicar ofertas de empleo de vuestra entidad. Y también, bueno, he puesto un redondel en InnoJobs porque es un área de la web que está creciendo muchísimo, porque también como demandantes de empleo podéis subir currículum. Es decir, si sois un investigador abierto a un doctorado industrial, por ejemplo, pues para dar difusión de esta oportunidad también para la empresa, podéis publicarlo. Y también buscar socios de manera activa o no. Es decir, podéis publicar directamente, bueno, estoy interesado en presentarme a este partenariado o esta oportunidad de transmisiones o a esta subvención. Necesito una empresa, necesito un centro de investigación en este área, en esta enfermedad, y nosotros le damos difusión. Y digo activa porque podéis publicarlo o podéis simplemente ver las novedades en la web y escribir directamente al contacto. ¿Por qué? Porque nosotros lo difundimos todas las semanas. Marta Herrero, la coordinadora, hace un newsletter con toda la información de las convocatorias, de las jornadas, con premios, con toda la información interesante en ese sentido, y lo manda todos los lunes normalmente a los emails de los suscritos. Si tenéis perfil, lo recibís a ese perfil, a ese email, y si no, os podéis suscribir. Si no queréis publicar nada y simplemente queréis recibir la información de lo que se hace aquí en España. Y nada, nosotros lo mandamos con este recopilatorio o con esta información resumida para que veáis si es de vuestro interés o no lo es. Luego, por otro lado, podéis venir activamente a nuestros Animal Health Innovation Day, foros de colaboración público-privada. Sabéis que lo hemos hecho por especie animal, por ejemplo, si os dedicáis al porcino, os dedicáis a la avicultura, animales de compañía, équidos, etcétera, pero también lo hemos hecho por temática. Lo hemos hecho pues, en tema de prevención, en nanomedicina, en inteligencia artificial, en nuevas terapias, etcétera, en temas que creemos que son de interés para el sector y que nos vais diciendo. También es importante que estéis dados de alta en Betinnova porque en algunas ocasiones no sabemos qué centro se dedica a qué. Entonces, nosotros mismos hacemos una búsqueda activa en Betinnova para saber qué centro o qué empresa se dedica a esa temática específica para invitarla a exponer. Nosotros hacemos una parte teórica al principio, como sabéis,
los que habéis venido para que centros de investigación y empresas contéis lo que hacéis y lo que estéis interesados o lo que podáis contar, y después os reuniráis en reuniones B2B físicamente ya para asentar un poco ese proyecto, ya sea público o privado, y también pues con una parte de networking para que nosotros os presentemos y podáis llegar a acuerdos. Además, también nosotros vamos fuera y esa es la razón por la que os pedimos que Betinova, que vuestro perfil sea también en inglés. ¿Por qué? Porque hemos hecho un cuadríptico, que este cuadríptico ya lo tenemos aquí en la oficina y os lo presentaremos en el futuro Animal Health Innovation Day que hagamos. Queremos hacer uno a finales de año. Entonces, este es el tríptico que nosotros entregamos a centros y empresas de fuera. Es decir, gente que quiera hacer proyectos europeos o que por proyectos privados esté interesado en contrataros o hacer pues, un consorcio con vosotros. Y ellos, de manera activa, también pueden publicar propuestas de proyectos para aquellos que estéis interesados en colaborar con ellos. Lo importante aquí es que está vuestro perfil y pueden contactar directamente con vosotros. Y ya para terminar, dos cosas. Una parte muy importante que creo que es interesante para los que hacéis I+D, y es que tenemos un convenio con la Oficina Española de Patentes y Marcas que hemos, de hecho, reafirmado para otros 4 años y con el que hacemos unos boletines de vigilancia tecnológica. En breve vamos a publicar el número 53 y con este boletín podéis buscar lo que se ha solicitado, las patentes solicitadas a nivel mundial por especie animal y por enfermedad, por lo que podéis hacer una búsqueda activa, está en inglés, pero podéis hacer una búsqueda activa e ir directamente al link de la patente a nivel internacional y ver un poco lo que se hace en vuestro área. Y nada más, nosotros para proyectos que os falte la parte de divulgación científica, sabéis que se evalúa en los proyectos la parte de difusión, de pues, realizar un evento, de difundir ese proyecto. Nosotros desde Vetmasi os ayudamos y formamos parte del partenariado si estáis interesados cuando respondan a temas de interés en la sanidad animal, ¿no? y estén dentro de nuestra agenda estratégica. Y nosotros os apoyamos en todo lo que tiene que ver con la difusión, organización de reuniones, redes sociales, etcétera, ¿no? Lo que venimos haciendo para la Fundación Vetmasi. Y el 26 de junio, ya por último, tenemos nuestra conferencia anual. Sé que muchos de vosotros estáis apuntados, pero para los que todavía no lo estéis, va a ser físicamente en Madrid y vamos a hablar todo el sector unido de animales y sociedad, la ciencia del vínculo animal-humano, no solo animales de compañía, pero también animales de ganadería y el tema del medio rural. Así que os invitamos a asistir. Está todo en nuestra web, en vetmasi.es. Y por mi parte, nada más. Voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir a la primera ponente, Cristina, que vayas compartiendo cámara y micro. Y nada más, le voy a ceder la palabra a Cristina. Ella es Cristina Teresa Gracia. Ella es European Program Manager de la Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica de CEDETI y va a desgranar un poco las oportunidades que tenemos nosotros en Sanidad Animal en este nuevo partenariado europeo de salud y bienestar animal que abrió, si no me equivoco, Cristina, este mes de mayo. Cristina, cuando quieras. Muchas gracias. Efectivamente. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a la plataforma por darnos la oportunidad de presentar este nuevo partenariado europeo que efectivamente arrancó su andadura en febrero y lanza su primera convocatoria de financiación, que es lo que os venimos a contar hoy, el 8 de mayo y hasta el 8 de julio. Además de agradeceros a vosotros, quiero agradecer sobre todo a las más de 90 personas que se han conectado. Estoy un poquito en shock y si me tiembla la voz y digo alguna tontería, me lo perdonáis. Como os van a pasar la presentación, la información en la presentación es súper concisa y prevalece todo lo que esté por escrito ante cualquier tontería que yo pueda decir hoy. Empiezo presentando a CEDETI. Somos Agencia Nacional de Financiación de la Innovación y nuestra misión es la de promover la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas españolas. Esto lo hacemos evaluando proyectos, financiando proyectos a estas empresas y apoyando la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Además, tenemos una pata muy importante que apoya la internacionalización de estas empresas españolas. Nos apoyamos en dos tipos de financiaciones. Por un lado, en la línea de financiación directa, el CEDETI busca a sus homólogos en otros países para firmar acuerdos bilaterales que nos permitan
financiar proyectos a las empresas españolas en colaboración con empresas de otros países. La otra pata es la de financiación indirecta, que probablemente ya conocéis sobradamente, que es ese pack de puntos nacionales de contacto que se dedican a promover la participación de las empresas españolas en el programa marco europeo de I+D. Como sabéis, este programa marco, Horizon Europe, es el instrumento que utiliza la Comisión Europea para lanzar sus propias convocatorias de financiación de proyectos. Pero además la Comisión Europea participa en estos partenariados con los Estados miembros, formando asociaciones en las que distintos organismos de los distintos Estados miembros se pueden asociar con ellos para abordar grandes retos y resolver problemáticas concretas. Cada partenariado es diferente, tienen su propio... Clara Marín, que no sé si me has llamado, que a lo mejor... Clara, perdona, ¿podrías apagar el micro? María, no sé si como organizadores podéis silenciarla vosotros. Sí, ya se ha muteado. Continúo. Cada partenariado tiene su propia estructura, lanza sus propias convocatorias, tiene sus propios objetivos. Por lo tanto, es importante que conozcáis cada uno de ellos y las temáticas en las que trabajan. Yo hoy os voy a hablar del de salud y bienestar animal y de los que participa CEDETI, que los tenéis en esta tabla. Creo que quizás os podría interesar también biodiversa. Para saber lo que se hace en estos partenariados y lo que CEDETI hace en ellos, podéis consultar la web de CEDETI en la sección de internacionalización partenariados europeos del Pilar 2, podéis seguirnos en redes sociales, podéis apuntaros a nuestras listas de distribución y, por supuesto, tenéis nuestro correo electrónico para que nos escribáis y preguntéis cualquier duda que os pueda surgir. Antes de entrar a hablar del partenariado, me gustaría contaros lo que creo que es lo que más os interesa y es cómo participa CEDETI y qué os financiaría. Normalmente esta diapositiva iría al final de la presentación, pero prefiero adelantarla para que ya sepáis de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una convocatoria de financiación de proyectos en la que CEDETI va a financiar a entidades con ánimo de lucro, empresas. ¿Quiere esto decir que CSIC no puede participar? No, quiere decir que CSIC no puede pedir financiación a CEDETI, pero sí se la podrá pedir a la Agencia Estatal de Investigación y a continuación será Juan Climent quien nos cuente cómo podéis participar vosotros. Repito, CEDETI financiaría a empresas que tengan actividades de I+D comprendida como investigación industrial o desarrollo experimental con TRLs entre 4 y 7, ejecutada en España. El tipo de ayuda que damos en estos partenariados sería tipo subvención, cubriendo hasta el 70% del presupuesto financiable en conceptos como horas de trabajo dedicadas a la I+D, ya sea de personal de nueva contratación o de personal ya de la empresa, fungibles, amortización, subcontratación. Se financian también hasta 8.000 euros en viajes, se calculan unos gastos indirectos sobre las partidas de costes directos y se puede financiar también hasta 2.000 euros año por auditoría. Aquí os adelanto que hay un proceso de solicitud y justificación doble porque estamos hablando de consorcios internacionales que tienen que presentar y justificar su proyecto al partenariado internacional, pero también del proyecto de la empresa española que se presenta a CEDETI y que tiene que solicitar la ayuda a CEDETI y justificar a CEDETI. Y por último, deciros que el último paso para poder daros la ayuda es que nosotros publiquemos una convocatoria de adjudicación directa en BOE y vosotros presentéis vuestra solicitud de financiación CEDETI. Pero todo esto lo veremos más adelante. Empezamos a hablar del partenariado. Es un partenariado muy grande en el que participan más de 90 instituciones y el objetivo es movilizar hasta 360 millones de euros en 7 años. Para cumplir los objetivos que veremos a continuación, el partenariado va a tener 17 proyectos internos en los que participarán las instituciones de investigación del propio partenariado y 3 convocatorias externas de financiación de proyectos, la primera de la que vamos a hablar hoy. Por parte de España participan en el partenariado 5 instituciones públicas de investigación, CSIC, IRTA, UAB, Universidad de León y Universidad de Castilla-La Mancha, y 2 agencias financiadoras, la AEI y el CEDETI. Los objetivos. Todos los objetivos del partenariado están recogidos en la Agenda Estratégica de Investigación y Desarrollo en Sanidad Animal y Bienestar, cuyo link tenéis aquí abajo para que os la podáis descargar. Es un documento amplio en el que podéis ver que la intención es abordar estos 8 objetivos de desarrollo sostenible y que estamos hablando de un uso prudente de antimicrobianos, de bienestar animal, de conocer riesgos zoonóticos, de controlar enfermedades infecciosas y de conseguir una producción ganadera sostenible. Todo esto son los términos generales del partenariado, pero en cada convocatoria se van a abordar unos temas concretos como veremos a continuación.
La convocatoria que se ha lanzado el 8 de mayo será una convocatoria en 2 fases. Esto quiere decir que a 8 de julio presentáis una prepropuesta que será evaluada y si superáis la primera fase de evaluación seréis invitados a participar en la segunda fase. Participan muchas agencias de muchos países y hay muchísimo dinero sobre la mesa, con lo cual hay muchas oportunidades para que podáis obtener financiación para vuestros proyectos. Aquí os pongo, por un lado, los 20 países que participan en la convocatoria. Esto es importante porque hay un criterio de elegibilidad que dice el mínimo de países que deben participar. Y al lado os pongo el calendario. 8 de mayo, 8 de julio. Es lo fundamental. Sabed que si sois seleccionados en primera fase, en febrero de 2025 estaréis presentando la solicitud completa. La decisión final de qué proyecto se financia sería en junio y en el segundo semestre del próximo año sería cuando se firmarían los contratos de subvención y cuando arrancarían los proyectos. Os dejo además un enlace en el que encontraréis la plataforma de envío de solicitudes donde hay un montón de información. Tanto la información del webinario internacional que se organizó la semana pasada, un formulario de pre-proposal para que os familiaricéis con él y sepáis qué información se os va a pedir. También contaros que en esta plataforma lo primero que tiene que hacer el coordinador de un proyecto es darse de alta y dar de alta a sus socios y que cada socio tendrá que meter sus propios datos, será invitado por la propia plataforma a completarlos y a continuación ya se completaría la pre-proposal. Como os decía, es importante que sepáis cuáles son los 20 países que participan en esta convocatoria como financiadores, porque hay un requisito mínimo de elegibilidad compartido con todo programa marco, que es que al menos tiene que haber 3 socios independientes de 3 países diferentes de esos 20 que veíamos que participan como agencias financiadoras. Además, se establece que hay un máximo de 8 y el tipo de organismos que pueden participar son los que veis en el resto de la diapositiva. Universidades, instituciones de educación superior, públicas de investigación, organizaciones sin ánimo de lucro, representantes de la sociedad civil y empresas privadas. Importante, no todas las agencias financian a todos estos organismos y, por supuesto, no en las mismas condiciones, con lo cual es fundamental remitiros al anexo 7 de la convocatoria, donde vais a encontrar las regulaciones nacionales, es decir, donde cada agencia hemos establecido cuáles son nuestros requisitos. En el caso de España, CEDETI financia empresas y la AEI financia universidades, instituciones de educación superior, instituciones públicas de investigación. ¿Quiere esto decir que una organización sin ánimo de lucro no puede participar en la convocatoria si está en España? Sí podría, pero en este caso, como ninguna de las 2 agencias españolas la financiaría, iría autofinanciada. Tiene que presentar una carta de autofinanciación y además es importante que al no solicitar financiación, su estatus es el de Associated Partner, no es socio y por lo tanto no computa en ese cálculo del mínimo de 3 socios y máximo de 8. Si no tenéis este mínimo de socios, debéis saber que en la plataforma de envío de solicitudes existe una herramienta para la búsqueda de socios. Ya hay algunas ofertas publicadas, podéis consultarlas y además podéis enviar la vuestra. En cuanto a la elegibilidad del presupuesto, saber que en general no hay ni un máximo ni un mínimo, pero de nuevo hay que recurrir a las regulaciones nacionales y, por ejemplo, Juan nos explicará después que para la EI sí hay unos máximos. 2 criterios más a tener en cuenta en el presupuesto. 1, que el sumatorio del presupuesto de un país no puede superar el 60% del presupuesto total del proyecto. Por ejemplo, si va CSIC y una empresa española, la suma de vuestros presupuestos no puede superar el 60% del presupuesto total del proyecto. Otro criterio importante es que, como vimos antes, hay beneficiarios, hay socios del partenariado que son instituciones de investigación que van a ejecutar aquellas 17 acciones internas que hemos mencionado. Vosotros, CSIC, IRTA, UAB, Universidad de León, Universidad de Castilla-La Mancha, podéis participar también en esta convocatoria externa, pero el presupuesto que tengáis no puede superar el 35% del presupuesto total del proyecto. En cuanto a otros criterios más generales de elegibilidad a nivel internacional, tenéis que presentar la propuesta en inglés, en tiempo y forma. La forma es a través de la plataforma online y ya os he dicho que tenéis el formulario disponible para descarga. La duración del proyecto debe ser de un máximo de 36 meses. Un mismo IP solo puede coordinar una solicitud de proyecto. Y de nuevo, súper importante, que cada socio cumpla con los requisitos de sus regulaciones nacionales.
Finalmente, tenéis que cumplir con el scope de la convocatoria. Vuestro proyecto se tiene que enmarcar en las temáticas que le interesan a la convocatoria. Y para ello tenéis aquí la definición general que se ha dado de cuáles serían los proyectos que se buscan en esta convocatoria y a la derecha en la imagen 5 referencias súper importantes a consultar para definir la temática de vuestra convocatoria. Además, os dejo abajo un correo electrónico de contacto de la oficina de la convocatoria que han puesto a disposición para que los consorcios puedan consultar con ellos cualquier duda que se tenga sobre la elegibilidad de su consorcio y su proyecto. En cuanto a cómo definir vuestro proyecto, entramos aquí en las 3 temáticas que se han definido, las 15 acciones de investigación que se han extraído de esa agenda estratégica general que hemos mencionado. Súper importante, las 6 exclusiones, 6 temas que no se van a financiar en esta convocatoria. Mejora de la salud humana, mascotas, patógenos de origen alimentario, resistencia antimicrobiana focalizada en salud pública o animal, proyectos de carácter social o económico no relacionado con la salud y el bienestar animal y el desarrollo de antimicrobianos. Finalmente, también súper importantes esas 17 actividades internas que van a ejecutar los propios socios del partenariado. Son importantes porque no se quieren solapar esfuerzos. Entonces, si vuestro proyecto de investigación tiene que ver con alguno de estos 17 que os pongo aquí, debéis recurrir a la página web del proyecto, que la tenéis ahí, donde están más definidos los alcances de todos estos proyectos. Si vuestro proyecto solapa de alguna manera con estos, cuando introduzcáis vuestra solicitud en la plataforma, vais a tener que indicar con cuál de ellos solapa y cómo o de qué manera lo abordáis de una manera diferente o tenéis un valor añadido que el partenariado no está alcanzando. Entramos en los 3 topics, son muy generales: nuevas tecnologías, investigación fundamental y la interacción con la sociedad. Para ser más concretos, nos tendríamos que ir a las 15 acciones de investigación de esa agenda estratégica que han sido seleccionadas. En el texto de la convocatoria, anexo 6, tenéis la lista de las 6 y si con la referencia que vemos ahí, OO1 Action 4, por ejemplo, te vas a la agenda estratégica, vas a ver una definición de qué se espera de un proyecto en ese área. Además, os recomiendo que consultéis la presentación que hizo la EFSA en el webinario internacional, porque ahí también se entraba un poquito al detalle de lo que se esperaba de cada una de estas acciones. Esta presentación está disponible en la plataforma de envío de solicitudes de la convocatoria. Retomo esta diapositiva simplemente para volver al calendario: 8 de mayo, 8 de julio, noviembre, febrero, junio 2025, para enseñaros lo que sería el calendario para CEDETI, para una empresa española que pide financiación a CEDETI. A 8 de julio, el coordinador de la propuesta internacional tiene que mandar una pre-proposal a través de la plataforma internacional y la empresa española tiene que presentar su propia solicitud PAR a través de la sede electrónica de CEDETI. En base a esa solicitud, CEDETI declarará si la empresa es o no es elegible. Si no presentáis la solicitud PAR, directamente no sois elegibles. Esto se comunica al partenariado y aunque se haya presentado la solicitud internacional, esta será descartada porque uno de los socios no es elegible. Por eso, súper importante de nuevo que cada socio cumpla con sus requisitos nacionales. A continuación, como lo habéis hecho muy bien y habéis presentado el PAR y sois elegibles, se manda vuestra propuesta a evaluar. Hay un comité internacional, se evalúa, se hace un ranking, se seleccionan, se os invita a pasar a segunda fase y en junio de 2025 sois seleccionados para ser financiados. En ese momento, CEDETI lanzaría su convocatoria pública en BOE para la financiación de estos proyectos exclusivamente. Os avisaríamos, tenéis este plazo para presentar una solicitud SERA a través de la web de CEDETI. La presentaríais y estaríamos en disposición de firmar el contrato con vosotros para que vuestro proyecto pueda arrancar. Finalmente, y para acabar, os dejo esta lista de tips súper básicos, que es: estar preparados, consultar toda la información, familiarizaros con las plataformas, con todos los requisitos y no dudéis en preguntarnos para llegar a presentar todo en tiempo y forma. Aunque esta lista la dejo aquí muy resumida, en la presentación que os van a pasar desde la plataforma hay 10 diapositivas más en las que podréis ver un poquito el detalle de estas 10. Y de nuevo, no os quedéis con ninguna duda, contactad con nosotros para que os podamos asesorar y que la propuesta sea un éxito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Te voy a pedir que te quedes con nosotros un poquito para el turno de preguntas, Claro. ¿vale? Aunque te puedes ir quitando la cámara si quieres. Y le voy a pedir a Juan Climent Blasco que vaya conectando la cámara y vaya compartiendo su pantalla, porque a continuación vamos a ver los requisitos para instituciones públicas de investigación en esta convocatoria que acaba de comentar Cristina, el partenariado. Él es Juan Climent Blasco, es consejero técnico de la Subdivisión de Programas Científico-Técnicos de la agencia. Juan, vemos tu presentación. Fenomenal, cuando quieras. Muchas Hola, gracias. buenos días. Buenos días a Buenos días, todos Juan. los que estáis conectados, a Cristina por su presentación y a la Fundación Betmasí por organizar este webinar. Vamos a empezar centrándonos en la parte internacional de la Agencia Estatal de Investigación y cómo participa en esta convocatoria internacional de salud animal que ha presentado Cristina. En principio, ya hemos dicho, hay dos agencias financiadoras, por una parte CEDETI y por otra parte la AI. Cada uno financia un tipo de instituciones. Así que quiero remarcar como muy importante la fecha del 8 de julio para presentar las propuestas. Respecto al procedimiento, primero, antes de nada voy a presentar el procedimiento en paralelo, tanto el que se lleva desde el Secretariado Internacional como el que se hace dentro de la Agencia Estatal de Investigación. Una vez se cierra la recepción de prepropuestas el 8 de julio, nos van a enviar toda la información de las instituciones que han pedido que han pedido fondos a la Agencia Estatal de Investigación y lo que vamos a hacer es comprobar la elegibilidad de estas. Con esta información se la devolvemos al Secretariado Internacional y les decimos las que son elegibles y las que no, o por problemas con la institución normalmente o porque él o la investigadora principal no cumplen los requisitos. Con esto ya se invita a las que quedan a las propuestas completas y de nuevo, cuando ya se cierra el plazo de propuestas completas, haremos otra vez la elegibilidad, comprobaremos que se mantienen las instituciones, los IPs, los presupuestos, etcétera, y devolveremos la información a la convocatoria internacional. Ya la convocatoria, el Secretariado Internacional organizará lo que es el panel de evaluación, etcétera, elaborará la lista de proyectos clasificados en función de su excelencia científica y se empezarán a financiar de más excelentes a menos excelentes hasta que se acaben los fondos. En principio, todas aquellas que han solicitado fondos a la Agencia Estatal de Investigación tendrán que presentarse a la convocatoria Proyectos de Colaboración Internacional que se lance inmediatamente después de haber sido informados de que han sido seleccionados para financiar. Una cosa importante, la convocatoria PCI es importante utilizarla tanto después, la que se publique inmediatamente después de haber sido aprobado el proyecto, como la última que se ha publicado, porque os va a servir de guía para preparar la propuesta. Respecto al tipo de entidades solicitantes, son entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de investigación definida en sus estatutos como actividad principal y generen conocimiento científico-técnico. Han de haber sido beneficiarias previamente de alguna ayuda o actuación de I+D+I del Plan Estatal de Investigación Científico-Técnica y de Innovación de ministerios anteriores o de la Agencia Estatal de Investigación actual. También quiero comentar un poco los requisitos generales de los investigadores principales. Estos han de figurar en la propuesta o bien coordinando el proyecto internacional o bien como socio del proyecto internacional. Están en posesión del grado de doctor, tener una vinculación laboral con la entidad con la que se presentan con una duración mínima de lo que se puede extender todo el proyecto que solicitan. Normalmente es 36 años, hay que tener en cuenta que a veces se piden extensiones
O sea que debe tener un contrato laboral prácticamente fijo o muy largo en periodo de tiempo. No estar contratado con fondos de plan estatal, excepto algunas excepciones como el Severo Ochoa, María de Maeztu, etcétera, solo se permite que un IP presente una solicitud en la convocatoria. También esta incompatibilidad tiene que ver con que un IP solo puede constar en un proyecto de la PCI del año en el que la solicite, y tampoco puede estar ese IP no puede haber tenido un proyecto en la PCI anterior, del año anterior. Respecto a los tipos de costes financiables con la ayuda de la Agencia Estatal de Investigación, estos son a costes marginales y se financiarán los gastos de personal que se contraten para el proyecto, pero no se incluirán aquellos gastos de personal de los IPs y miembros del equipo que ya están trabajando en la institución de investigación. También se incluirán los gastos de adquisición, alquiler, mantenimiento, reparación de equipamiento científico, material fungible, gastos de viajes, costes de utilización y acceso a infraestructuras, costes de patentes, gastos de publicación y difusión, y los gastos de subcontratación, que pueden llegar a un máximo del 25% de la ayuda solicitada. Hay que tener en cuenta una cosa si vais a organizar algún evento dentro del proyecto, porque no se pueden incluir los gastos de catering, cenas o pagos a ponentes, porque no se contempla este gasto dentro de la ayuda de la AI. Y finalmente hay que incluir unos costes indirectos del 25%. En la convocatoria de Animal Health que tenemos ahora abierta, ¿cuáles son los máximos de financiación? Pues un poco está en función de cómo se presente y quién se presente. Hay un máximo de 2 instituciones por proyecto solicitando ayuda a la Agencia Estatal de Investigación. En el caso de que solo haya un solicitante, puede solicitar hasta un máximo de 140.000 de costes directos, a los que se añadirá siempre el 25% de costes indirectos, y la suma de ambos dará el total. En caso de que el solicitante, que solo sea uno, coordine la propuesta, puede pedir hasta 220.000, a lo que se le sumará el 25% de costes indirectos para obtener el total. Luego, en el caso de 2 solicitantes y que ninguno coordine, el máximo que pueden solicitar será 200.000. Los presupuestos de cada uno de los solicitantes va por separado y son 200.000 entre los dos. Los costes indirectos 50.000, 250.000 en total. Y en caso de que vayan 2 instituciones pidiendo fondos a la AI y una de ellas coordine, el máximo que puede solicitar serán 260.000 más costes indirectos, lo que harían 325.000. Hay que tener en cuenta que para aquellos proyectos donde el socio español realice tareas experimentales sustanciales, se puede aumentar el presupuesto hasta un máximo de 30.000 euros. Y que los costes directos deben estar redondeados siempre a 1.000. Los costes indirectos y totales no hace falta, pero los directos deben estar redondeados. Estos máximos son para proyectos de 36 meses. En el momento que un proyecto sea menor en tiempo, o sea, de 30, de 24 meses, serán reducidos. Respecto al proceso de financiación, las convocatorias PCI se publican 2 veces al año, o sea, son bianuales, y no es necesario escribir la propuesta de nuevo, es de concesión directa y es obligado solicitar la ayuda a la AI, porque es la única manera que tenemos de hacer llegar el dinero a las instituciones de investigación. O sea que es súper importante que no se pase la fecha. Normalmente, bueno, ya hemos dicho que es de concesión directa, esto quiere decir que se acepta la evaluación internacional, no va a haber nueva evaluación, o sea que es más que nada un requisito administrativo para hacer el traspaso de fondos. Voy a presentar aquí un poquito cómo aparecen
una vez se convoca la convocatoria de PCI, en el anexo 1 suelen salir todos los proyectos que han conseguido el dinero con su programa internacional, la entidad que los recibe y la cantidad de financiación. Entonces, ya son como nominativas, podéis ya identificar el proyecto en el que tenéis que introducir toda la información. Las propuestas se presentan electrónicamente a través de la aplicación de una aplicación de solicitud a la que se accede, a la que accede el IP. El formulario electrónico de solicitud contendrá los datos identificativos de la actuación, como hemos visto. No se requiere aportar ningún documento que acompañe a la solicitud, porque la memoria técnica se incluye en el formulario y el currículum vitae también se incluye en el formulario. Si queréis ver la última que se ha publicado, pues bueno, está colgada en la Agencia Estatal de Investigación, también en los buscadores. Si ponéis Proyecto de Colaboración Internacional 2024-1 lo encontraréis. Os va a servir tanto para preparar la propuesta que tengáis pensada y como para conocer el proceso en el caso de que vuestro proyecto sea exitoso. Normalmente aparecerá en el marco derecho el link de convocatoria al que apretando os aparecerá todo lo de la parte izquierda y podréis ver el texto completo de la convocatoria. Y en el link de abajo podréis ver los requisitos generales que se piden para las instituciones de investigación y para los IPs y miembros del equipo. En presentación de propuestas sería donde entraríais en caso de que el proyecto fuese exitoso y donde encontraríais el link para aplicar y en enlaces relacionados, pues todos aquellos que vais a necesitar para presentar la solicitud. Como recomendaciones, leer muy atentamente la convocatoria internacional y la nacional, la anterior, la PCI 2024-1, que está publicada para elaborar el presupuesto. Ya cuando tengáis que presentar la solicitud porque vuestro proyecto ha sido exitoso, es importante que reviséis todos los apartados antes de cerrar la solicitud. No cerrar la solicitud en el último momento porque se puede colapsar la red, etcétera. Tenéis que tener en cuenta que el representante legal de la institución ha de estar de alta en RUS y la entidad inscrita en el SISEN, que son las aplicaciones de la AI que podéis encontrar en el enlace que os había dicho, donde pone enlaces relacionados. Y bueno, con esto ya he dado una visión general de cómo funcionaría la solicitud de convocatorias a nivel internacional. Así que voy a dejar de compartir ya y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan. Yo creo que ha quedado todo muy claro, aunque tienes alguna pregunta, así que si puedes quedarte, por favor, al final, después de la última presentación, y así te la hago el traslado. Perfecto. Veo Muchas gracias, Juan. Pues veo que os estáis animando a preguntar. Por favor, si queréis, no esperar al final y vais adelantándola, así yo luego las traslado después de la presentación de Marian. O si no, bueno, las podéis hacer vosotros con el micro. Para ampliar así las posibilidades que tenemos en nuestro sector, gracias a la agencia, algunas que han abierto recientemente, contamos también con María Ángeles Ferre. Ella es jefa de subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la Agencia Estatal de Investigación y nos va a comentar un poco estas nuevas oportunidades. Marian, ya te veo. Buenos días a todos. Bueno, es un placer para mí participar en esta jornada. Felicitaros a la plataforma por la organización de la misma, que yo creo que bueno, pues es muy interesante que se mantenga informado a todos vuestros socios de las posibilidades que tienen para financiación de proyectos. Bueno, pues bien, como decíamos, vamos a hacer un poco un repaso por 3 convocatorias que ahora mismo pueden ser de interés para el sector. Vamos a empezar por Transmisiones 2024. Esta iniciativa es una iniciativa que ejecutamos conjuntamente entre CEDETI y la Agencia Estatal de Investigación y que lo que hace es coordinar la financiación de un único proyecto con 2 agrupaciones diferentes, la agrupación de organismos de investigación y las agrupaciones de empresas para el desarrollo de un proyecto, de una actuación conjunta, de un proyecto conjunto
de I+D+I enfocado a unas prioridades temáticas que están definidas en esta convocatoria. Si puedo pasarla. Se ha dejado un poco de... Ahora. Esta iniciativa, como decía, se canaliza a través de dos convocatorias. Una convocatoria de la Agencia Estatal de Investigación dentro de su línea de proyectos de I+D en líneas estratégicas, enmarcada en el Programa Estatal de Transferencia y Colaboración, y digamos, la financiación de CEDETI se produce a través de la línea de misiones de ciencia e innovación en el marco del Programa Estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial. Estos dos programas están en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica e Innovación 24-27 que se acaba de aprobar recientemente. ¿Con qué presupuesto contamos? Bueno, pues el presupuesto para la agencia es de 40 millones de euros en forma de subvención y para CEDETI de 70 millones de euros también en forma de subvención. Y esta convocatoria tiene una característica especial que, aunque es un único proyecto con una única memoria de una actuación coordinada, hay que presentarla a dos ventanillas. Hay dos convocatorias, digamos, que van a apoyar esta iniciativa. Por lo tanto, los agentes de investigación tendrán que presentar la memoria conjunta a la ventanilla de la Agencia Estatal de Investigación y las empresas tienen que presentar la memoria conjunta a la ventanilla de CEDETI. Las principales características de estos proyectos, como decíamos, forman parte de una actuación coordinada que colaboran diferentes agrupaciones, una agrupación de empresas que va a financiar CEDETI, como decíamos, y una agrupación de organismos de investigación que va a financiar la agencia. Es una convocatoria de colaboración público-privada con la salvedad de que la financiación, dependiendo de la naturaleza de los integrantes, viene de una entidad o de otra. Es requisito indispensable que una vez que los proyectos se hayan evaluado en las dos ventanillas, en la agencia evaluará la parte de investigación, CEDETI la parte empresarial, en ambas ventanillas, en ambas convocatorias, se decida que ese proyecto es financiable. Si en alguna de las evaluaciones por parte de uno de los dos grupos se decidiera que no es potencialmente financiable ese proyecto, no se podría recibir financiación. Es imprescindible, al ser un único proyecto, que la financiación venga de las dos entidades. Como decía, estos proyectos van a estar focalizados en unas prioridades temáticas que se recogen en la convocatoria y cuando se presente el proyecto solamente se podrá dirigir a una de esas prioridades temáticas, no se podrá dirigir a más de una. Los proyectos son proyectos de una combinación entre investigación industrial y desarrollo experimental. En el caso de CEDETI, como ya veremos, hay un mínimo que hay que establecer para investigación industrial del 5% y, como decíamos, pues se realizan en colaboración efectiva por varias entidades beneficiarias. La ayuda ya hemos visto que es toda en forma de subvención. Y la duración de los proyectos, que ya veremos a continuación cuál va a ser, tiene que ser la misma en los dos, digamos, partes financiadas. Esto es decir, que los proyectos tendrán que acabar a la vez. O sea, es un único proyecto, como decíamos, entonces las ayudas de las dos entidades tienen que acabar a la vez. No tiene sentido que en un único proyecto una parte del proyecto acabe antes y otra después. Esto significa que si se solicita una prórroga, esa prórroga será consensuada por ambas entidades para que el proyecto termine al mismo tiempo. Es importante que no se podrán subcontratar con las mismas entidades beneficiarias dentro de las agrupaciones, es decir, ningún agente de investigación podrá subcontratar con alguno de los agentes de investigación que tienen en su agrupación y lo mismo ocurre con las empresas, pero además los agentes de investigación de ese proyecto no podrán subcontratar a empresas de la agrupación CEDETI y viceversa. ¿Bueno? También es importante que en el caso de que cuando se realice el seguimiento económico o el científico técnico, bien sea por parte de CEDETI o por parte de la agencia, si por alguna circunstancia se determina que una de las dos agrupaciones tienen que tener una finalización anticipada del proyecto o una renuncia, eso conllevará que el proyecto finalice totalmente. Es decir, aunque en una de las dos agrupaciones no se haya presentado esa circunstancia, volvemos a recordar que es un único proyecto, el proyecto terminará.
Las entidades beneficiarias en el caso de la Agencia Estatal de Investigación, de esas agrupaciones de investigación, pues son todos los organismos públicos y privados que se dedican a I+D, los organismos públicos de investigación de la Ley de la Ciencia, las universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, entidades o instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollan actividad en I+D+I, los institutos de investigación sanitarias acreditados conforme lo establecido en el Real Decreto 279/2016 sobre la acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y normas complementarias, los centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica que estén recogidos en el registro del Ministerio, otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia en sus estatutos, que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule tienen o tengan la actividad I+D+I como actividad principal, otros centros privados de I+D+I que les ocurra igual, tienen que tener la I+D+I como actividad principal bien en sus estatutos, en sus objetivos sociales o en la normativa que los regule, y de conforme al artículo 3.2 de nuestra base reguladora, también pueden ser entidades beneficiarias de los centros de I+D+I a los que se refiere la disposición adicional 14ª de la Ley de la Ciencia, y a todos los centros públicos de I+D+I de investigaciones agrarias dependientes de las comunidades autónomas que están integrados en el sistema de LINEA y otros órganos análogos que desarrollan actividad de I+D+I. ¿De acuerdo? No sé por qué le cuesta pasar. Las entidades beneficiarias en el caso de las agrupaciones de empresas, las que va a financiar CEDETI, bueno, pues serán empresas de todos los tamaños, gran empresa, pequeña y mediana empresa. Los requisitos principales de los proyectos. En el caso de las agrupaciones que va a financiar la Agencia Estatal de Investigación, la parte de los agentes de investigación que se presenta para financiación debe tener un mínimo de 600.000 euros en costes directos. Esto significa que no hay que reflejar los costes indirectos en ese presupuesto, eso solamente son costes directos, ya que los costes indirectos van a ser un porcentaje fijo del 25% y se aplicarán sobre la cantidad de costes directos que se conceda finalmente al proyecto. La duración de los mismos van a ser entre 3 y 4 años. Los proyectos van a comenzar el 1 de enero del 2025. En este caso, de las agrupaciones de investigación, al menos tiene que haber 2 organismos de investigación, ya bien sean públicos o privados, que participen en el mismo. Tiene que elegirse un coordinador de esta agrupación de agentes de investigación, en los que puede ser cualquiera de los integrantes del consorcio. Hay una participación mínima por entidad en estas agrupaciones de investigación, que será el 10% del presupuesto total del proyecto que se presente. Esto significa que podríamos llegar a un número máximo de integrantes del consorcio de 10, ya que si vamos a esos mínimos del 10%, pues esa es la cuantía máxima de integrantes. Como decíamos, el proyecto se puede mover en el rango entre investigación industrial y desarrollo experimental. La ayuda se va a conceder en forma de subvención, en forma de costes marginales para los organismos públicos de investigación. Esto significa que el personal propio que esté financiado con el capítulo 1 de gastos de personal de los organismos públicos no se vuelve a financiar. Sí se financiaría aquel que estuviera contratado a través del artículo 23.bis de la Ley de la Ciencia, que habla de la contratación de investigadores con carácter laboral en las instituciones. En el caso de... hay también recordar que aunque no se financia el coste directo de este personal propio, que ya está financiado por alguna administración, sí que hay que computarlo en el presupuesto que se presenta. En ese presupuesto mínimo del 10% que se presenta de cada una de las entidades, tiene que estar recogido ese personal. Los organismos privados de investigación la ayuda la van a recibir en forma de subvención, pero a costes totales. Esto significa que aquí sí se financia el personal propio de las instituciones. No he querido reflejar en esta presentación, ya que tengo varias cosas que presentar, toda la lista exhaustiva de costes que se financian para estas agrupaciones, pero bueno, pues son todas las cosas que hacen falta para que un proyecto de investigación se lleve a cabo, están registradas en la convocatoria con mucho detalle.
Y bueno, recordar que también se puede producir la subcontratación siempre y cuando sea un hito de la actividad de I+D, pero con esas limitaciones de la ley de la ciencia, de superar una cierta cuantía a la hora de presentar ofertas y sobre todo esa limitación de que no se puede subcontratar con entidades que participen de alguna forma en el proyecto, ya bien sea en la agrupación de organismos de investigación o en las agrupaciones de empresas. Recordar que si se produce un incumplimiento durante la ejecución del proyecto, existe la responsabilidad solidaria entre los agentes de investigación, con lo cual, bueno, pues habrá que primero se actuará sobre la entidad que incumple. En caso de que no se pueda hacer de esa forma, pues habrá una responsabilidad solidaria de todos los miembros del consorcio, excepto, o sea, sin sobrepasar la cantidad que se le ha. Nunca se le reclamará más de la cantidad que se le ha adjudicado. Aclarar que la responsabilidad solidaria en las agrupaciones de la agencia y del CDT son independientes. O sea, si alguien, en el caso de que alguna entidad de la agrupación de empresas incurriera en este caso, la agrupación de organismos de investigación no estarían afectadas, no habría que responder solidariamente. Y la intensidad de ayuda pues, podría llegar hasta el 100%, dependiendo de cada situación. En el caso de las agrupaciones CDT, o sea, estas son las agrupaciones de empresas, hay una serie de características, que el presupuesto mínimo elegible de toda la agrupación debe de ser entre 3 a 10 millones de euros, que el presupuesto mínimo elegible por empresa tiene que ser 175.000 euros, la duración y el comienzo de los proyectos es exactamente igual que en el caso de la agrupación de la agencia, 3-4 años y comenzarán el 1 de enero del 25. Al igual que en el caso de las agrupaciones de investigación, pues las entidades tienen que ser establecidas en España. El número de socios en este caso va de 3 a 8 empresas. El coordinador de la agrupación de empresas será una gran o mediana empresa de ese consorcio y al menos tiene que haber una pyme en el mismo. Decíamos que la actividad puede ser una mezcla de investigación industrial y desarrollo experimental, pero en el caso de las agrupaciones CDT, al menos el 5% del presupuesto elegible tiene que estar enfocado a la investigación industrial. Ninguna empresa autónoma, ninguna empresa por sí misma puede correr con más del 70% del presupuesto elegible del proyecto, ya que se perdería el carácter de colaboración. La ayuda por las ayudas de Estado, por el programa marco de la Unión Europea, en estos casos tiene una intensidad máxima del 65% para las grandes empresas, el 75% para las medianas y el 80% para las pequeñas. La intensidad de ayuda para cada proyecto y beneficiario será una media ponderada en función del reparto del presupuesto entre cada tipo de actividad, ya bien esa parte de investigación industrial o de desarrollo experimental, y la intensidad máxima de ayuda que corresponde al beneficiario y a la actividad. Los incumplimientos, pues esto lo que hablábamos exactamente igual para las agrupaciones de investigación, en este caso pues para los agentes empresariales. Y como decimos, son independientes. El efecto incentivador, ya que estas ayudas, al estar dentro del marco europeo, pues dice que antes de comenzar la actividad del proyecto, de la adjudicación del proyecto, no se puede haber empezado ni la actividad ni los gastos relacionados con el mismo. Estas ayudas, en este caso, son incompatibles durante su periodo de ejecución con cualquier otra ayuda nacional o de ámbito europeo que tengan idénticos objetivos y finalidad. Y un informe, en este caso, se puede emitir un informe motivado para las empresas por parte de CDT que les ayudará en sus desgravaciones fiscales. En el caso de las agrupaciones de los agentes de investigación, como decíamos, la ayuda será en forma de subvención, va a poder estar cofinanciada por el Fondo Europeo. Son 40 millones de euros que se van a pagar todos con la concesión, o sea, en este año, en el 2024, va a ser un pago adelantado de la totalidad de la ayuda y en este caso las ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedente de cualquier administración pública o entes públicos, bien sean privados, nacionales, internacionales o de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad de acuerdo con la normativa reguladora que impusiera que fueran incompatibles. En el caso de las agrupaciones AEI, de las agrupaciones de la agencia, esos son los criterios de evaluación.
calidad, viabilidad y potencial de transferencia de la propuesta, puntuado de 0 a 40 con un umbral mínimo de 30 que hay que superar para que la evaluación continúe, la capacidad científico-técnica y económica de la agrupación, el impacto esperado de los resultados, que también tiene un umbral de 20 sobre ese rango de 0 a 30 en el que se evalúa, y la adecuación del presupuesto solicitado. Estos criterios están desglosados en la convocatoria, con lo cual, bueno, pues se expresa exactamente qué es lo que se va a evaluar dentro de cada uno de estos epígrafes. Vamos a las prioridades temáticas de esta convocatoria. Bueno, pues son 8 en concreto. La primera se dedica al impulso del desarrollo de una industria de fusión española para avanzar en el camino hacia la fusión. La energía para el siglo XXI, con el impulso de los combustibles avanzados, las fuentes de energía de base biológica y combustibles sintéticos desarrollados a partir del CO2 capturado. El impulso de la economía circular, singularmente el reciclaje y la valorización en el ámbito de las energías renovables y almacenamiento energético. El impulso del Internet de las cosas y los entornos seguros, así como tecnologías profundas de naturaleza transversal vinculadas para avanzar hacia una fábrica autónoma. Los desarrollos para la preservación y uso sostenible en costas y océanos en un contexto de cambio climático coexistente con sus usos tradicionales de actividad emergente. Impulsar la mejora genética tanto en variedades vegetales como en especies animales y acuícolas para hacerlas más sostenibles, eficientes y resistentes al cambio climático. El impulso de herramientas inmunológicas, vacunas, tratamientos farmacológicas innovadoras y tecnologías de control para la prevención y detención de los primeros signos de enfermedades en animales, así como su tratamiento orientado a maximizar la sanidad y el bienestar animal. Y avanzar a la investigación de enfermedades infecciosas en la resistencia antimicrobiana para contar con ecosistemas de investigación y sistemas sanitarios preparados para identificarlas, prevenirlas y tratarlas. Está marcada en azul la prioridad 7, aunque también la prioridad 6, con esa mejora de especies animales y acuícolas, también tienen cabida dentro de las actividades que financia esta plataforma. La memoria técnica de la actuación tiene que ser una memoria coordinada, es decir, todos los agentes tanto los agentes de investigación como los agentes empresariales realizan conjuntamente la memoria. Hay que rellenar conjuntamente todos los epígrafes de la memoria. Tiene un máximo de 100 páginas, incluyendo la portada del índice, y el contenido de esta memoria pues, está desglosado en la convocatoria. En este caso, la ventanilla se abrió ayer. No tenemos mucho tiempo, hasta el 21 de junio del 2024 a las 12 horas, 4 semanas para la presentación de solicitudes, y bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad para financiación de proyectos en este sector. Vamos a hablar rápidamente de pruebas de concepto 2024, aunque es una convocatoria que todavía ni siquiera pues, se ha empezado a redactar, está prevista para final de año, pero las grandes líneas serán similares a lo que ha sido hasta ahora. Por lo tanto, bueno, pues esta presentación es muy preliminar, pero bueno, explicar que lo que se pretende con esta convocatoria es fomentar y acelerar la transferencia de conocimiento y resultados que se generan en proyectos de investigación que ya se han financiado en el plan nacional, en la convocatoria de generación de conocimiento y de retos de investigación. Y lo que se pretende es progresar en esas primeras etapas del desarrollo precompetitivo y facilitar la transferencia o explotación de resultados en forma de productos, de bienes, servicios u otras aplicaciones que sean beneficiosos para la economía, la sociedad o la cultura, las políticas públicas. Es decir, avanzar un poco más allá en esa investigación básica que se realiza en la convocatoria que hacemos referencia. Y, por supuesto, fomentar esa cultura de transferencia de conocimiento tan necesaria y el espíritu emprendedor e innovador de los grupos de investigación. El objetivo fundamental pues, es valorizar los conocimientos y resultados de los grupos de investigación financiados, como decíamos, en convocatorias anteriores. Las grandes características de esta ayuda, pues que el presupuesto de la convocatoria está destinado a financiar actividades de desarrollo, valorización, protección, transferencia y explotación de los resultados de la investigación en función de los objetivos que se prevean en la solicitud y de acuerdo con la finalidad de la convocatoria, que la financiación podrá aplicarse a los conceptos de gastos de costes directos e indirectos que se van a indicar también en la convocatoria, que como en el caso de transmisiones, pues cubren todo lo necesario para un proyecto de investigación. Los beneficiarios pues, son todos los organismos públicos y privados de investigación, que son los mismos que acabamos de expresar para transmisiones. La ayuda es en forma de subvención, está abierta a todas las áreas de investigación. Tuvimos una convocatoria 21 y 22 abierta a todas las áreas. La 23 fue específica para CHIP, porque fue una convocatoria ligada al PERTE CHIP, pero vuelve la convocatoria 2024 a estar abierta a todas las áreas de investigación, con lo cual también aquí tienen cabida los proyectos que impulsa esta plataforma.
y, como decimos, hay una previsión de una apertura de ventanilla en octubre del 2024. Y vamos a cerrar con doctorados industriales. Hacía María mención a ellos cuando nos hablaba de funcionalidad de su página web, en la que, bueno, pues aquí lo que se pretende es financiar ayudas con una duración de 4 años, cuya finalidad es promover la realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, pero siempre que se enmarquen en una tesis, en los que se enmarca una tesis doctoral. Es obligatorio que haya una tesis doctoral que se realice en el marco de la empresa ligado a este proyecto. Lo que se pretende, pues, es favorecer la inserción laboral del personal investigador desde los inicios de sus carreras profesionales, para contribuir a que, bueno, pues que se fomente el empleo de estos investigadores y la incorporación de tejido de talento, pues, a este tejido productivo que nos permite elevar la competitividad del mismo. El proyecto de investigación industrial o desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en la entidad que se solicita o en colaboración con otra entidad pública o privada. Y las ayudas comprenden principalmente, pues, 2 grandes bloques de ayuda, una para financiar los costes directos de ejecución del proyecto y otra para financiar los gastos de matriculación de la enseñanza de los doctorados. Los gastos financiables, pues, como decíamos, los derivados de la contratación de la persona que se selecciona para hacer el doctorado, el presupuesto financiable de la actividad incentivada con la ayuda. El coste de contratación se compone de la suma de la retribución bruta más la cuota empresarial de la seguridad social. La ayuda anual para cada uno de los contratos dependerá del tipo de proyectos y de la entidad beneficiaria, teniendo en cuenta que la intensidad de ayuda no pueden superar, pues, los valores que se enmarcan en la convocatoria de acuerdo al marco europeo. Existe el coste de contratación máximo financiable anual, que es de 30.000 euros al año, sin perjuicio de que la retribución mínima bruta que figura en el contrato puede resultar de un gasto de contratación superior. O sea, es decir, se puede contratar por más dinero, pero ese es el mínimo que se exige. Y hay el mínimo que se va a conceder. Y hay una retribución salarial mínima durante este periodo que se debe de reflejar en el contrato, de 22.500 euros brutos anuales, que, al igual que, como decíamos, pues puede ser superior. Los gastos de movilidad, también se va a otorgar una cantidad única de 5.500 euros a cada persona contratada para que pueda realizar una o varias estancias fuera de la entidad donde realiza el doctorado. Y también estos gastos podrán comprender los gastos derivados de alojamiento y alimentación y de locomoción relacionados con estos gastos de movilidad. Otros gastos que se financia, pues, como decíamos, la ayuda a la ejecución del proyecto que es en función del presupuesto solicitado en el proyecto, y la intensidad de ayuda con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Y también se financian los gastos de matriculación de la enseñanza del doctorado con una cantidad de 1.500 euros por cada una de las personas contratadas. Y, bueno, pues hay un turno reservado de una cuantía máxima para la contratación de personas con discapacidad en esta convocatoria. Los beneficiarios, pues, son empresas, entre las que se incluyen, pues, también las spin-off y las jóvenes empresas innovadoras, las empresas de todos los tamaños, y las entidades privadas sin ánimo de lucro y administración pública, que en sus estatutos o en la normativa que los regule en su objeto social no tengan la I+D+I, esto es algo distinto, entre sus fines, ni como actividad a desarrollar, que deberán poder desarrollar un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental destinado a la transferencia de conocimiento. Y, bueno, pues todas estas entidades tienen que estar, evidentemente, constituidas en el momento de la presentación de la solicitud de la ayuda, tener residencia fiscal o un establecimiento permanente en España y capacidad de contratación laboral. El presupuesto de esta convocatoria son 8 millones de euros en forma de subvención y la ventanilla está abierta desde el 23 de abril y cerrará el 4 de junio del 2024 a las 14 horas peninsular. Y, por mi parte, pues esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Marian. No es poco, son muchas las oportunidades que tenemos en el sector, y ya he visto que ha habido ya resolución de alguna duda por el chat, pero si queréis lo vamos a compartir. Juan, Cristina, os voy a pedir también que conectéis la cámara y el micro. Y, bueno, preguntaban un poco por la duración de los proyectos, que ha habido un poco de confusión entre transmisiones y partenariado. No sé si podéis recordar un poco partenariado por un lado y transmisiones por otro, el tema de la duración, por favor. Vale, en la convocatoria del partenariado, un requisito internacional es que la duración máxima del proyecto es de 36 meses. Si luego acudimos a la regulación de cada agencia, CDTI, por ejemplo, establece también
que el máximo es de 36, pero el mínimo de 12. Entonces, de nuevo, importante comprobar todos los requisitos de todas las agencias para que se enmarque bien en todas. Desde la Agencia Estatal de Investigación, en el mismo proyecto, en el mismo programa internacional de Animal Health, el mínimo son 24 meses y el máximo son 36, independientemente de las extensiones. Y siempre son preferibles los proyectos de 36 meses por todo el valor añadido que suponen. Vale. En el caso de transmisiones, los proyectos van a durar pueden ser de duración de 3 o de 4 años. Fenomenal. Sí, yo creo que como los dos son de sanidad animal, bueno, no sé si se ha habido una confusión, pero Marian ha comentado los topics específicos con los que os podéis presentar, porque hay hay tres bastante ligados a la sanidad animal, pero hay uno bastante específico en tema de herramientas inmunológicas y farmacológicas. Luego han preguntado también que si, para compartir con los demás, que si puede un RIC, entiendo que es un Ramón y Cajal, es IP de una propuesta. Juan, creo que has contestado un poco, pero si puedes compartirlo con todos. Sí, estaba comentando que si es un Ramón y Cajal sí que pueden presentar propuesta, pero siempre hay que tener en cuenta la duración de Ramón y Cajal y en caso de que no cubra toda la duración de un posible proyecto de 36 meses más su extensión, tendrá que aportar un certificado legal de la institución como que en caso de que sea concedido el proyecto le mantendrían la relación laboral con el investigador para que lo acabara y no se quedase colgado. Claro. Con IP también preguntan, por otro lado, si había algún límite de número de propuestas en las que se podía participar. Como IP, solo en una. Y además hay incompatibilidad dentro de, por ejemplo, solo en una en la convocatoria de Animal Health, pero solo también en una en todas las convocatorias internacionales que pidan ese año ayuda a PCI. Y tampoco puede haber tenido una subvención PCI del año anterior. Esas son las incompatibilidades. Pero sí que es verdad que como personal investigador no IP puede estar en más proyectos, en 2 o en 3, los que considere. Luego también preguntaban, y bueno, yo creo que con eso queda claro, si no, los que habéis hecho las preguntas, si queréis levantar la mano y hacer como otra pregunta o tener más detalle de esto, podéis hacerlo. Preguntaban por temas concretos, pues por ejemplo, el tema de salmonella. Decían que si no era elegible en esa primera convocatoria y comentabas que había un email al que podían escribir en la Secretaría Internacional. Yo os lo comento a todos que nosotros lo averiguaremos cuál es ese email y os lo pondremos en la noticia y en el email, así como los que nos comentéis para, pues si hay alguna duda, pues que puedan remitir a vosotros o al contacto, ¿no? Y no sé si hay alguna duda más, mientras os animáis a levantar la mano. Yo iba a preguntar si las ayudas están también recogidas por Minimis. Antes, Jaime, de darte la voz. No sé si podéis contestar. En el caso de transmisiones esto no es minimis, o sea, el régimen de minimis no aplica. Fenomenal, en el caso gracias. nuestro tampoco. Muy bien, Jaime, si quieres ponerte el micro. Sí, gracias, María. Mira, en cuanto a lo de la participación, creo que sí se me ha quedado claro que en tema de partenariado solo puedes estar en uno de IP, aunque sí que puedes participar en otras propuestas, ¿vale? Pero en el tema de transmisiones entiendo que como no hay IP como tal, una misma entidad puede participar también en distintas propuestas, ¿verdad? Eso es. En transmisiones no hay IP como tal, como tú dices, lo que digamos es la entidad la que participa y puede participar en cuantas propuestas quiera y puede coordinar cuantas propuestas quiera. O sea, no hay ninguna limitación. Vale, perfecto, muchas gracias. Comentar también que en el caso de la convocatoria internacional pasa lo mismo, que la limitación es para el IP, pero no para la institución. Por ejemplo, una universidad puede presentar con distintos IPs tantas propuestas como considere. Perfecto, gracias. Muy bien. A lo mejor antes de que se anime alguien más, os iba a preguntar si habéis visto algún error típico como el que ha comentado Marian, que en estos partenariados muchas veces por dos entidades
pues no se ponen de acuerdo a lo mejor en hacer una prórroga conjunta, pues algún error que sea de las previas ocasiones que os hayáis encontrado para poder mejorar un poco la propuesta por parte de las entidades. Bueno, en nuestro caso simplemente, o sea, digamos que lo importante es tener en mente que es un solo proyecto, o sea, y que los proyectos empiecen y acaban a la vez, con lo cual que tienen que ir al unísono en ambas entidades. Es verdad que en el caso de CEDETI las prórrogas se conceden año a año durante la ejecución del proyecto, pero al final terminan como máximo 6 meses más tarde de la fecha inicial de fin, se van como acumulando de alguna forma, ¿no? En el caso de la agencia, las prórrogas se van a conceder al final del proyecto, pero vamos a estar limitados por los 6 meses máximos de las prórrogas CEDETI. Con lo cual, estos proyectos de transmisiones van a tener una prórroga máxima de 6 meses, ¿de acuerdo? Y todo tiene que ser unísono. Si se cae digamos, si el proyecto se queda sin agentes de investigación, no puede seguir adelante. Si se queda sin empresas, no puede seguir adelante. O sea, no olvidemos que es un único proyecto. Es como si estuviese dentro de una sola ventanilla y lo que le ocurriría a un proyecto de colaboración público-privada, pero tiene la salvedad de que está financiado por 2 fuentes, por esto hay 2 convocatorias. Claro, claro, fenomenal. A ver, por aquí Quería hay una comentar pregunta. una especificación respecto al proyecto internacional. En un proyecto de 36 meses, el máximo de prórroga que se puede solicitar es 18 meses y como es un proyecto en conjunto con otros países, se ha de aprobar desde un principio, desde el coordinador del proyecto, solicitarlo al Call Secretariat y luego solicitarlo también a la Agencia Estatal de Investigación y se evaluará las razones, si se aprobará o no se aprobará. Fenomenal, yo creo que queda claro. Muchas gracias, Juan. Marian. Esther, creo que tienes una pregunta por ahí. Sí, hola, gracias por la presentación. Creo que lo he entendido, pero por estar ya más segura, querría confirmar. En el partenariado habéis hablado de que hay una limitación de presupuesto máximo del 30% para los socios que ya participan en las otras líneas del partenariado. Y habéis comentado que la suma tanto de empresa como de partenariado, por ejemplo, si son del mismo país, es del 60%. Entonces, o sea, por ejemplo, si yo pongo un consorcio en el que hay dos instituciones españolas y una empresa que también es española, la suma de las 3 no debería de ser más del 60%, eso es correcto. Y dentro de esos 3, si uno de ellos ya es socio del partenariado, a su vez, su presupuesto no debería de ser más del 30% del presupuesto total del proyecto. Es correcto, teniendo en cuenta que hay otros socios internacionales y que esos socios internacionales pueden ser también socios del partenariado, con lo cual su presupuesto entraría a sumar ese máximo del 35%. Vale, o sea, del cómputo global, digamos, entonces, de lo que se presenta, pero el 60% también, o el 60%, sí, eso es. Los dos límites. Los dos, vale. Gracias. Sí, hay que tener en cuenta que son proyectos de colaboración internacional, entonces un país no puede tener 80% porque quiere decir que no está colaborando, está haciendo todo el trabajo. Un poco por eso se ponen los límites. Vale, gracias. Fenomenal. ¿Alguno más se anima a preguntar? ¿Alguna empresa? ¿Algún centro de investigación? Veo que también hay clústeres. ¿No? Bueno, pues si no hay más preguntas, me gustaría agradeceros a los ponentes, Marian, Cristina, Juan, vuestra colaboración en la organización del evento, por estar hoy con nosotros, por el apoyo siempre al sector de la sanidad animal. Esperemos que se hagan proyectos que respondan un poco a las necesidades del sector y que se hagan proyectos españoles o con partners españoles. Agradecer también a la coordinación de Betmasí, a Marta Herrero, que no la veis, pero está detrás de toda la organización del evento. Y a vosotros por asistir a este webinar. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Y nada más, ya veo que lo habéis preguntado, os vamos a mandar toda la documentación con los PDFs de las presentaciones, con la grabación, al email donde os habéis apuntado a la asistencia a este evento, pero también lo colgaremos en la web para que, por si perdéis el email, lo tengáis. Si tenéis alguna duda, como siempre, escribidnos a secretaria@betmasi.es y nada más. Os deseamos muy buen día a todos y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.